Sean bendecidos mis queridos hermanos en este hermoso día. Soy el pastor Jaime Pantoja, pastor fundador de la Iglesia Centro Cristiano Vida Abundante en Puerto Rico. En esta hora quiero enviar un saludo muy especial al pastor Manny Martínez, a su esposa Sori. Es un gozo en este día la oportunidad que Dios me brinda de poder compartir con ustedes sobre el tema los dones en las Escrituras. ¿Bien? Y en esta hora quiero ir a la definición rápidamente. Quiero ir a la definición lo que es un don. En griego significa una carisma. Es una gracia sobrenatural de parte de Dios a nuestra vida que es depositada para provecho de la iglesia específicamente. Así que es una carisma que no tiene que ver nada con nuestros dones naturales o talentos naturales que podemos tener, sino es un depósito específicamente de parte de Dios a cada uno de nosotros para edificación de la iglesia, edificación del cuerpo. Y antes de entrar a los dones del Espíritu, que para eso pues es la razón de ser en esta hora, en esta corta reflexión, hay unos dones de servicio, porque también son dones que Dios deposita a la iglesia. Y le quiero leer rápidamente Romanos 12 del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme mediante a la fe, el de servicio en servir, el de enseñar en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son dones de servicio que Dios deposita a hombres y mujeres como cada uno de nosotros, específicamente para el servicio en la obra del Señor. También están los dones ministeriales, como lo dice Efesios capítulo 4 del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, estos son otra serie de dones que Dios deposita a la iglesia, a personas que selecciona específicamente con el propósito de que edificar ministerialmente a la iglesia. Aquí no se está hablando de jerarquía, aquí no se está hablando de lugares altos, aquí lo que se está hablando es que sencillamente Dios nos escogió por su gracia y depositó también esos dones ministeriales que los vemos funcionando en este tiempo en una manera extraordinaria a través de la iglesia. ¿Sí? Ahora, vamos a los dones del Espíritu. Tengo que hacer una síntesis algo corto sobre los dones que Dios depositó para la edificación de la iglesia, que muy bien el apóstol Pablo en el libro de Corintios, específicamente en los versículos, capítulo 12, versículos del 7 al 10, él se encarga de hablarlo. Antes de leerlo sobre los dones, yo quiero hacer un alto y decirle algo de la iglesia de Corintios. Quizás uno estará pensando, wow, esa iglesia tenía que ser extraordinaria, porque en su carta el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de Corintios y le habla específicamente de esos dones extraordinarios que se estaban manifestando ya en la iglesia de Corintios. Bien, pero el apóstol Pablo necesita hablar con la iglesia para poner un orden extraordinario. La iglesia de Corinto es una de las iglesias más difíciles por las cuales el apóstol Pablo tuvo que trabajar. Bien, e inclusive el apóstol Pablo en el capítulo 3 de ese primer libro de Corintios, en el versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo tiene que darle un regaño a la iglesia. Le dice, mira, iglesia amada, que tenía los dones del Espíritu, iglesia amada, o sea, ustedes actúan como carnales. Bien, no le puedo dar algo más fuerte de comer porque todavía ustedes están de leche. Bien, también más adelante, en el mismo libro de Corinto, le dice, mira, la iglesia es como un cuerpo, ¿sí? Donde el cuerpo tiene orejas, tiene nariz, tiene boca, tiene pies, y tiene que decirle a la iglesia de Corinto, yo necesito poner orden, yo necesito que ustedes sepan que todos en la obra del Señor son importantes, todo es importante. No hay jerarquía, sino trabajo que hacer. ¿Bien? Todos son bien importantes. Así que le dice, mira, la oreja no le puede decir a la boca, yo soy mejor que tú porque yo escucho y tú lo que haces es hablar. ¿Bien? Y así sucesivamente. Así que le dice, mira, iglesia, ahora que le voy a hablar de los dones, el apóstol Pablo hablando,
que se manifiestan. Y aparentemente esta aclaración de los dones y esta enseñanza del apóstol Pablo era porque la gente no estaba sabiendo usar correctamente esas capacidades del Espíritu que le habían sido dadas a cada hermano y a cada hermana de la iglesia de Corinto. ¿Bien? Así que desde esa perspectiva, con esa óptica, es que el apóstol Pablo nos trae esa palabra, ¿bien? No solamente a la iglesia de Corinto para aclararle, sino a nosotros hoy en día, sino a nosotros para que nosotros podamos entender que dentro del cuerpo de Cristo somos importantes y que Dios a cada uno de nosotros en este tiempo nos dio unas capacidades extraordinarias para utilizarlas en el reino del Señor, para utilizarlas en la iglesia. ¿Bien? Así que desde esa óptica el apóstol Pablo comienza a hablarle de los dones del Espíritu. Mira cómo dice Primera de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Lo voy a leer y después vamos haciendo un resumen bien, pero bien corto y rápido de lo que el Señor le está hablando a la iglesia de Corinto. Mira cómo dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Pero a cada uno, escuche bien, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Notemos algo bien particular. El texto bíblico se encarga de decirnos a nosotros que eso lo reparte el Espíritu. ¿Bien? Hay dones que son bien llamativos, que uno quisiera decir, wow, yo quisiera este don, pero eso es decisión del Espíritu. ¿A quién nos da los dones? ¿Bien? Y el Espíritu reparte esos dones en una forma extraordinaria para edificación de la iglesia. Y tengo que repetir esto porque esto es para edificación de la iglesia y no para traer divisiones. ¿Bien? Primeramente, él dice, porque Dios nos da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Bien? Es la capacidad de comunicar la sabiduría de Dios a través de las distintas experiencias que vienen a nuestra vida. Es una sabiduría sobrenatural. No hay que ir a estudiar, no hay que tener muchos títulos para que el don se manifieste. Acuérdense que esto viene del Espíritu en un momento dado. Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestras vidas sean unas vidas de crecimiento y desarrollo, pero esto lo da el Espíritu. Palabra de sabiduría, esa sabiduría sobrenatural que en un momento dado, para una experiencia en particular, Dios da una salida. Dios dice qué es lo que hay que hacer. Eso es una palabra sobrenatural. Un ejemplo, rápidamente. El rey Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 24. ¿Sí? Dos madres, un niño había muerto. Uno dice, este niño es mío. La otra decía, no, este es mi hijo. Y Salomón en ese momento, ¿qué voy a hacer? Dice, tráigame una espada. ¿Sí? Y vamos a picar a ese niño por la mitad. ¿Sí? Quizás algunos dirían, esto es algo que no tiene sentido. Pero la madre verdadera dijo, no me maten al hijo, déselo a ella. Pero la mujer que no era la madre verdadera, dice, vamos a picar, así cada uno tenemos la mitad. Obviamente eso es una palabra de sabiduría. Salomón tomó el niño y se lo dio a la madre verdadera. José, la interpretación de sueños. Es la manifestación de los dones en una forma maravillosa. Don de sabiduría. Tenemos que ir rapidito porque el tiempo avanza. Lo segundo, palabra de ciencia. A otros le llaman palabra de revelación, palabra de conocimiento. Es el don del Espíritu que otorga en una forma sobrenatural información sobre algo o sobre alguien para que se pueda utilizar para provecho, para bendición y para revelar alguna condición que pueda estar sucediendo. Ejemplo. ¿Bien? En el Nuevo Testamento, vinieron Ananías y Zafira y le dijeron al apóstol Pedro, mira, vendimos esta propiedad. Ahí vino una revelación del Espíritu.
¿Bien? Eso es una palabra que nosotros llamamos en esta hora palabra de ciencia. Es una revelación sobrenatural. Y el apóstol Pedro, ya ustedes conocen la historia. En cierta ocasión Jesús llegó al pozo, había una mujer samaritana. Y le pidió, ustedes saben la historia, le pidió agua, pero ahí vino la revelación sobrenatural. Le dijo, tantos maridos has tenido y el que tiene no es el tuyo. Es información que viene únicamente de parte de Dios, con un propósito o con una intención específica. También, recuerden que tengo que ir rapidito, es una reflexión. También está el don de fe, ¿sí? El don de fe, no es la fe salvadora. Cuando digo fe salvadora es cuando escuchamos la palabra, todo el mundo escucha la palabra, esa pista comienza en nuestra vida y podemos creer en Jesús y le recibimos como Señor y Salvador. A esa fe no me refiero. Es una fe sobrenatural, ¿bien? Del Espíritu sobre nosotros para hacer cosas que en nuestro ámbito humano quizás nosotros no lo hubiéramos hecho. Es fe extraordinaria, ¿bien? No es presunción. No es yo decir, no, en el nombre de Jesús, yo tengo una fe extraordinaria que voy a hacer eso. En ocasiones eso es presunción. En la presunción no está Dios, ni mucho menos el don de fe. Para que tengamos una idea, lo que es esa fe en acción. El profeta Elías está delante de los Baales y cuando él dice, Padre, ahora yo te pido que descienda fuego del cielo, estamos hablando de algo grande, desciende fuego del cielo y consume un holocausto. Así que extraordinariamente esa fe es la que se produce cuando de parte del Espíritu, escuche bien, de parte del Espíritu viene ese impulso espiritual para nosotros hablar y actuar en una forma sobrenatural. En una ocasión Josué le dice en medio de una guerra, Sol, detente sobre Gabaón. Y dice la palabra, el texto literalmente dice, y el sol se detuvo. Es esa fe que provoca una acción sobrenatural de parte de Dios. Otros dones de sanidades, esas capacidades sobrenaturales que Dios específicamente le da a sus hijos para que en el nombre de Jesús se produzcan sanidades. Todo creyente tiene la capacidad de orar y en el nombre de Jesús, porque es el que sana, haya sanidad, pero el don como tal es una manifestación que se da constantemente sobre la vida de alguien que ha recibido ese don. Ejemplo, Pedro y Juan en la puerta de la entrada de la Hermosa vieron al cojo y le dijeron, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate. Bien, el don de fe siempre va amarrado al don de sanidad y al don que viene ahora que vamos a hablar de operación de milagros. Bien, es lo mismo, es ese don extraordinario de parte de Dios para que se produzcan milagros en todas las esferas de nuestra experiencia de vida, para que se abran puertas cuando están cerradas, para que Dios provoque que acciones del cielo se manifiesten en una forma milagrosa, con el único propósito, no solamente de bendecir, sino de que su nombre sea engrandecido. También está el don de profecía. Qué bueno es saber que la palabra nos da a nosotros todo lo que necesitamos para que la gente reciba un mensaje del cielo para que se manifieste en sus vidas, para que se cumpla en sus vidas. El don de profecía se da específicamente cuando nosotros hablamos la palabra de Dios. Dios nos revela su palabra y comenzamos a hablarla y esa palabra sobrenatural hace el efecto en la gente por la cual es predicada, por la cual es hablada. Así que mira cómo dice el apóstol Pablo en el mismo libro de Corintios, capítulo 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Qué bueno que la palabra del Señor hace todo eso, ¿bien? También nos habla de discernimiento de espíritu, ¿bien? Es esa capacidad sobrenatural del espíritu para nosotros poder entender cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando o está hablando el enemigo. Bien, es esa capacidad que aunque algo se vea bueno, algo se vea bonito, el Espíritu te revela qué es lo que hay detrás de eso que estoy escuchando. ¿Está Dios o está en las tinieblas? Algo muy bonito, que se ve bonito pero no era de Dios. Jesús está con sus discípulos antes de partir y Pedro le dice, Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a la cruz y sufras? Así que no hagas tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Bien.
Ese apártate de mí, Satanás, porque es el término, porque estás pensando, ¿bien? Un pensamiento, tienes un pensamiento que no viene de mí. Pudo discernir entre una buena intención, pero un pensamiento, una palabra que no venía de Dios. Así que ese es el de discernimiento de espíritu. Ahora viene el don de lenguas. Qué bueno es saber que el Espíritu Santo, ¿bien?, nos da distintas capacidades para uno poder expresar espiritualmente cosas, mensajes, momentos de parte de Dios. Bien, son en ocasiones, son lenguas espirituales que nadie las entiende, pero en muchas ocasiones son lenguajes que nosotros desconocemos completamente, pero que el Espíritu lo da en un momento dado. Bien, para edificación específicamente cuando viene el último don, el don de interpretación de lenguas. Es ese don que Dios utiliza para que lo que se ha hablado que no hemos podido entender, se pueda entender, ¿bien?, y pueda ser de edificación para los oyentes o para alguien muy especial. Así que, queridos hermanos y hermanas, en estos 15 minutos he querido traer una reflexión y un síntesis de lo que son los dones del Espíritu, ¿bien? Y esperamos en el Señor que esos dones fluyan en tu vida, fluyan en la iglesia con el orden establecido de parte de Dios, para que la iglesia sea bendecida, sea edificada y todos podamos ser parte de lo que Dios tiene para nosotros en este último tiempo. Sean bendecidos.